Se ha visto desde el punto de vista de neurociencias cómo la respiración, no solo en meditación y en otras prácticas, la respiración relaja tu sistema nervioso. Que va encauzando la búsqueda del ser humano hacia sí mismo, hacia un descubrimiento de su propio ser interior. Pero si nosotros somos conscientes de la respiración, de cómo está entrando el aire a través de nuestro cuerpo, cómo se va expulsando lentamente. Diferentes culturas le van a dar términos diferentes, palabras que serían cuestión de semántica, las diferencias, pero vamos a encontrar un hilo común. No recibimos lo que damos, pero sí damos lo que somos. Sería, ¿qué soy en esencia? ¿Cuál es mi punto de origen, ¿no? Desde mí mismo y para mí mismo, ¿no? Que de hecho es algo que nos diferencia del resto de los animales, estos niveles altos de conciencia, de cognición. Estudios en donde se pone a meditar gente y a la media hora le sacan sangre y empiezan a ver qué marcadores genéticos empiezan a modificar. La calidad de un verdadero guía se conoce porque toda su enseñanza tiene que ser autorreferencial. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mística Conciencia Humana. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos sobre qué es la iluminación. Abordaremos la filosofía perenne. Es este tipo de filosofía en donde se integran desde puntos de vista filosóficos y culturales de diferentes tradiciones la iluminación. Para esto vamos a integrar desde el punto de vista espiritual, pero también científico. Vamos a tratar de hacer la correlación espiritual y científica para ver qué hay detrás de la iluminación desde el punto de vista de la filosofía perenne, para podernos descubrir a nosotros mismos, encontrar el centro de nosotros que está en nuestro interior. Para ello tenemos nuevamente al Padre Carlos como invitado, que nos va a poder ayudar y auxiliar a encontrar las respuestas a lo largo de este proceso. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Habíamos hablado en los videos anteriores, sobre todo en el último, sobre lo que es la sabiduría perenne. Habíamos dicho que Aldous Huxley había hecho una compilación de varias de fragmentos de palabras de místicos sobre este tema, de diferentes corrientes. Vamos a tratar de definir. Yo he escrito algunas cosas, ustedes me verán algunos videos que estoy recurriendo a una libreta que yo muestro, donde yo escribo muchas veces dentro de lo que yo leo, lo que yo sé, inclusive lo que yo he experimentado. Me gusta tener algunas cosas escritas para de ahí poderme guiar con ustedes. Tratamos de que el canal sea lo más auténtico posible, nada teatralizado y a veces no necesariamente todo como sobrepreparado, sino que fluya, para que ustedes también, cuando hagan comentario, eso tengan la libertad de hacerlo con la conciencia de que se les atiende, que se les escucha y que puede ser así de una manera muy verdadera, muy espontánea y muy natural. La sabiduría perenne es la única respuesta a estas preguntas sobre la iluminación. Esta es la meta del viaje espiritual, la comprensión radical que va directamente al corazón de la experiencia humana, iluminando todas sus facetas y eliminando toda duda sobre el sentido de la existencia y la naturaleza de la realidad. No se trata de un conocimiento real como el de sentir la sabiduría. No es omnisciencia, sino certeza. La iluminación, de alguna manera, uno de los conceptos que podemos empezar a usar aquí es tener la sabiduría de crecer como el árbol hacia arriba, hacia la luz y la expansión, y hacia abajo la oscuridad, la profundidad, la implosión o unificación. Todas las tradiciones, la naturaleza del hombre, por ser quien es, por quienes somos,
lo traemos implícito en nuestro ADN, metafísico, en nuestro ADN físico. Es esa búsqueda de respuestas a los porqués. Muchos porqués, ¿no? Los porqués de la vida, los porqués de por qué existimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito. Y la filosofía perenne son este condensado de conclusiones o de experiencias a lo largo de la historia de la humanidad en los diferentes pueblos de la Tierra, que podemos encontrar aparentes divergencias o diferencias debido a las diferentes comunidades de los pueblos, las tradiciones, las distancias geográficas. Pero si somos observadores vamos a encontrar que misteriosamente hay como un hilo central, como un fondo central que va encauzando la búsqueda del ser humano hacia sí mismo, hacia un descubrimiento de su propio ser interior. Quizá las diferentes culturas le van a dar términos diferentes, palabras que serían cuestión de semántica, las diferencias, pero vamos a encontrar un hilo común. Vamos a empezar un poquito con esto y lo vamos a ir explicando y vamos a ver de qué manera podemos empalmarlo con la ciencia de alguna manera para que esto no nos sea tan volátil, tan incomprensible. La sabiduría perenne no cambia la verdad única sobre el ser humano, sobre su búsqueda, sobre la gran inquietud de responder los porqués. Verdaderos sabios de todas las religiones más importantes y de las tradiciones sagradas están de acuerdo sobre este particular. Para todos ellos la iluminación es la esencia de la verdad. Aún más, es la esencia de la vida, la meta de toda plenitud del desarrollo y de la evolución humanas. La respuesta a las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la existencia para el ser humano? ¿Y hacia dónde voy? No recibimos lo que damos, pero sí damos lo que somos. Sería un primer axioma dentro de esta búsqueda. Paradójicamente, la respuesta que buscamos no es otra que lo que ya somos en esencia: ser, la última totalidad que es la fuente y el fundamento de llegar a ser. La iluminación significa darse cuenta de la verdad del ser, nuestra condición original, nuestro verdadero sí mismo es ser, llamado tradicionalmente, llamado Dios o Ser Supremo, el Eterno, el Uno, el Todo, el Absoluto, como cada quien quiera llamarle. Muy interesante esto, porque podríamos encontrar un paralelismo con la ciencia. Yo podría encontrar un paralelismo con la ciencia. La ciencia podría desarmar al hombre, desintegrar al hombre, como si el propósito de la ciencia fuera encontrar la esencia o la sustancia elemental de la que está formado el ser humano, desde la parte material, química, energética, vibracional, científica, como ustedes quieran llamarlo. Yo creo que desde ese punto de vista, en ese proceso de la ciencia de analizar completamente al ser humano hasta llegar a las últimas consecuencias para encontrar el origen biológico o el origen energético o el origen físico, por decirlo así, desde la ciencia. Yo creo que si se caminara paralelamente con este proceso que la sabiduría perenne nos da, de también desnudar al hombre desde otros conceptos del mismo hombre, del mismo ser humano, así como desintegramos quizá el átomo, por decirlo de alguna manera, poder desintegrar al hombre en sus aspectos más sutiles, electromagnéticos,
emocionales, mentales y, ¿por qué no?, quizá espirituales. La finalidad de la sabiduría perenne es que el hombre encuentre dentro de sí mismo el, el fundamento, ¿no?, de lo que somos. ¿Qué soy en esencia? ¿Cuál es mi punto de origen, ¿no? Desde mí mismo y para mí mismo, ¿no? Mi punto de origen, ¿no? Independientemente de si al llegar a la experiencia, porque más que entendimiento, más que a nivel racional, que no lo vamos a eliminar la parte del análisis, del raciocinio, de la investigación intelectual del ser mismo, aún en esos aspectos invisibles, pero al llegar a esa esencia primordial, a ese punto original, por decirlo de alguna manera, a ese centro del cual yo, con todo lo que soy en este momento, en este contexto como ser humano, recubro ese punto que sería mi verdadera esencia. Yo creo que encontrar esa esencia sería desde la sabiduría perenne, ese es el propósito, encontrar el punto central, lo que me da origen, independientemente si después ese punto central lo relacionamos con algo más, con algo que es más totalitario, más absoluto, más omniabarcante, para no entrar ahorita en términos de tipo doctrinal, desde las diferentes doctrinas y teologías, pero sí, y no yo creo que desde este punto de vista no podríamos encontrar una contradicción entre esa búsqueda de desintegrar al ser en sus niveles invisibles para llegar al punto, a la esencia, a desintegrar al ser humano desde la parte científica hasta llegar a la esencia, ¿no? A la sustancia, por decirlo así, o al átomo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que al final las dos formas de investigación en el autoconocimiento humano llegarían a un punto de reconciliación en ese centro. Eso es lo que yo creo, ¿no? Aunque todavía quizá la ciencia en algunos puntos no tuviera los aparatos, pero los puede inventar, los puede crear, los puede hacer, aunque no existan en algún momento, ¿verdad? Pero creo que si se aunaran estos dos aspectos, podría llegar un momento en que congenien en algún punto, ¿sí? Lo cual me hace pensar otra vez desde mi punto de vista neurocientífico, que precisamente toda esa esencia de la que habla esta filosofía perenne en nuestro interior es la conciencia, ¿no? De cómo ya hemos hablado de diferentes estados de conciencia, pero ese estado de conciencia puro en donde nos encontramos a nosotros mismos, que de hecho es algo que nos diferencia del resto de los animales, estos niveles altos de conciencia, de cognición. De hecho, en este libro, que también se los recomiendo, Neurociencia del Cuerpo, es por una neurocientífica y física de Nazaret Castellanos, ella nos habla sobre cómo todo lo que hay detrás del sistema nervioso en nuestro cuerpo. Y la esencia de ese cuerpo es el sistema nervioso, ¿no? Yo también coincido de que el sistema nervioso es un órgano maestro que está controlando la esencia de todos los órganos, desde el punto de vista autonómico, para que funcionen, para que late el corazón, para que se contraigan y expandan los pulmones, para el intestino, todo. Pero más allá hay algo importante y que de hecho lo menciona en el libro sobre la respiración, y me parece que las diferentes tradiciones y filosofías han llevado a la respiración como una particularidad para estar en el estado de presencia de aquí y ahora. Se ha visto desde el punto de vista de neurociencias cómo la respiración, no solo en meditación y en otras prácticas, la respiración relaja tu sistema nervioso autónomo, en esto el simpático, el estado de alerta. Por eso cuando oigo yo el término de sistema nervioso autónomo, pues realmente yo creo que no es tan autónomo, porque sí podremos nosotros estar controlando en algún punto con la respiración estos momentos de estrés, de ansiedad, que generan un aumento en las palpitaciones o en la frecuencia cardíaca, en la respiración. Esa esencia de la que usted habla, me parece que es muy importante que se pueda acceder a través de la respiración.
Cuando nosotros respiramos automático, están activas áreas del tallo cerebral, que es el automatismo. Una de estas se llama sistema activador reticular ascendente, que aparecerá en pantalla. Y es un sistema, es un conjunto de núcleos, es una red que va ascendiendo a lo largo de todo el tallo cerebral y que va controlando de manera autonómica la respiración, la frecuencia cardíaca. Pero si nosotros somos conscientes de la respiración, de cómo está entrando el aire a través de nuestro cuerpo, cómo se va expulsando lentamente, ya no solo se activa esa área que es de manera automática, se empiezan a activar otras regiones cerebrales que les van a aparecer en pantalla, que nos hacen seres multifacéticos, multidimensionales, como ya lo hemos venido hablando. Pero en relación a esto, me parece que es muy importante la respiración para poder encontrar, desde el punto de vista de neurociencias, para poder acceder a estos niveles de comprensión y de conciencia. Hay una tradición original, desde la historia o desde la filosofía perenne, se enseña que hay una tradición original, de la cual han brotado las otras tradiciones, como ramas en el tronco de un mismo árbol, pero que a lo largo de la historia, por factores que en este momento no vamos a hablar, sería muy complejo, nos tendríamos que meter en muchas, de ramas a ramas, hasta llegar al follaje, pero esas tradiciones se han distorsionado, se han degenerado, se han contaminado, de tal manera que el alma esencial de la tradición original ha quedado oculta dentro de las tradiciones. Pero yo voy a decir algo que podría servir para los científicos, ¿no? Como tú. Mira, si yo le pongo a alguien, lo conecto a un encefalógrafo, y hay ahora actualmente, tú sabes, otros aparatos más sofisticados, para estar detectando, aparte de las ondas cerebrales, los pulsos cardíacos, la presión sanguínea y otros elementos, ¿no? Entonces de pronto yo le digo al que está sirviendo de conejillo de indias, a ver, te genera un pensamiento con una calidad de amor, lo que él considera como amor, ¿no? Genera ese pensamiento y empieza a ver un cambio bioquímico en el cuerpo. Al generar el pensamiento, hay conexiones neuronales, hay órdenes en toda la biología que hace que las glándulas endócrinas generen cierto tipo de sustancias, y esas sustancias van a provocar una frecuencia cerebral, un determinado pulso cardíaco, una determinada sincronía en la respiración, como tú dices. Se podría inclusive tomar la presión conforme al pulso cardíaco, la presión, o bueno, según el pensamiento va, o aumenta o disminuye, o lo que suceda. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque si yo fuera médico y ya tuviera un patrón bien investigado de cuáles son cómo se podría generar en un cuerpo una reacción bioquímica favorable a la salud corporal. Entonces, si yo he experimentado y digo, bueno, estos pensamientos de alegría, de paz, de perdón, de bondad, de compartir, generan una química que yo veo que beneficia al cuerpo, pero cuando están conectados a los aparatos, yo veo que están pensando en esos pensamientos benéficos, y al mismo tiempo empiezo a notar un cambio químico que empieza poco a poco, de una manera sutil, a restablecer el orden interno del cuerpo, de tal manera que después de un tiempo, quizá largo, quizá corto, no lo sé, dependería de cada cuerpo, yo como médico noto que empieza a haber mejoría y empiezo a tener que hacer cambios en los medicamentos o inclusive retirar medicamentos. Imagínate, doctor, una ciencia en la que el médico pudiera decirle al paciente que esto se pudiera con el tiempo aceptar como base científica. Si ya sabemos que determinado tipo de pensamientos generan cierta química, entonces, aparte del medicamento, aparte de toda la situación médica que es de grande ayuda, de muchísima ayuda, guiar al paciente y decirle, mira, tú vas a ayudarle a tu cuerpo, entonces para que tu cerebro
vibre en esa frecuencia, en esos hercios de ciclos cerebrales y se produzca un cierto pulso cardíaco y una cierta presión sanguínea. ¿Qué tal si respiras de esta manera? Sí. Pero ya con conocimiento. Sí. Yo creo que esto es algo que hacen de una manera empírica en Oriente, por ejemplo, entre los hindúes, entre los tibetanos y en algunas otras culturas, como por ejemplo entre los sufíes islámicos, entre los grandes sabios de Israel que también manejan estas cosas. Y yo creo que también dentro del cristianismo, aunque sea de una manera empírica, se ha manejado estas cosas. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? A Santa Teresa de Jesús un día le dijeron: madre, fíjese que en tal X convento hay una monja que le está hablando a la Virgen, que está teniendo revelaciones, ¿no? Ahí va Teresa de Jesús, ¿no? Y ya entra, y la ve, y la observa. Ella ya había pasado por muchos procesos que le habían provocado cambios químicos, biológicos, situaciones muy fuertes para Teresa, pero que a través de la autoobservación y ese empeño de guerrera que tenía ella logró salir adelante, ¿no? Entonces la ve y le dice a la superiora que duerma más y denle de comer caldo de pollo. O sea, lo que estaba viendo era una alteración bioquímica de su cuerpo que no era tan real, que era algo, tampoco quizá no mentira, pero no era una experiencia verdaderamente mística y espiritual, ¿no? Entonces, digo porque desde la sabiduría perenne es conocerse a sí mismos, y en algún momento, no recuerdo si en los otros videos que grabamos lo dijimos, pero la iluminación no tiene nada que ver con ver seres celestiales o ángeles o seres divinos o tener una fenomenología de esa naturaleza, ¿no? De hecho, desde el punto de vista científico, sí hay mucha evidencia de cómo la respiración, con ciertas técnicas de respiración, hay muchas técnicas de respiración, como bien dice, desde Oriente, que se han occidentado y que han creado pues ya sus marcas particulares, pero sí estos periodos de inspiración rápida que mantienen por periodos prolongados de tiempo, eso crea una química específica a nivel cerebral. Y se ha visto... La famosa respiración de fuego. De fuego, ajá. Como le llaman los orientales, una respiración constante, ¿no? Se ha visto que este tipo de respiraciones puede disminuir los niveles de cortisol en la sangre, que es esta hormona del estrés. Pero aumenta todo el anabolismo, activa todo el cuerpo, ¿no? Sí. Pero lo hace de una manera ordenada. Sí, o sea, y se empiezan a sintetizar o a formar nuevas moléculas que disminuyen los niveles de estrés, de oxidación, de estrés oxidativo, incluso del envejecimiento, como ya lo hemos hablado en otros capítulos, pero no solo de la meditación, sino de la propia y exclusiva respiración. La respiración también podría tener un efecto, como se mostrará en pantalla, sobre el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Esto quiere decir sobre el sistema neuroendocrino. El hipotálamo, la hipófisis y glándula. El hipotálamo es un centro en el cerebro que tenemos que regula diferentes hormonas, diferentes fenómenos, la temperatura corporal, la presión cardíaca, todos estos estados de alerta, de estados autonómicos o vegetativos, como se llama en sistema nervioso, que tiene una conexión directa con la hipófisis. La hipófisis también es una glándula maestra que va a ayudar a sintetizar diferentes o formar diferentes hormonas que tienen efectos a nivel de diferentes glándulas de nuestro cuerpo, a muchas glándulas. Y entonces el efecto que tenga sobre diferentes glándulas, pues es el beneficio que va a tener sobre nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces puede tener un efecto sobre la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es la que sintetiza, crea todas estas moléculas asociadas al estrés. Entonces, al poder regular a través de la respiración este eje tan importante a nivel neuroendocrino, pues tendría un efecto benéfico increíble. Pero ese es por poner el ejemplo de un eje en específico, pero así se podría ir hablando de cada uno de los efectos de este eje con otras glándulas, de todo el beneficio que podría traer, no solo a nivel, yo estoy hablando desde el punto de vista
físico, ¿no? Pero también a nivel emocional, lo que usted decía, que podríamos acceder a niveles más profundos, no solo porque al final ya habíamos hablado de que el individuo se constituye de 4 esferas: lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Entonces, teniendo una repercusión directa sobre lo espiritual, tiene inmediatamente efectos o repercusiones sobre el nivel físico, que al final es lo que nosotros mostramos o evidenciamos a través de síntomas o de una química específica. El síntoma sería la manifestación biológica de la química que está, del estado químico del cuerpo, ¿no? Sí, entonces, qué gran impacto, qué gran beneficio tiene la respiración sobre todo nuestro organismo en diferentes niveles. Y esto, pues, de la filosofía perenne, pues entra bastante bien, se integra bastante bien con la respiración, porque al final es un momento en el que nosotros nos la pasamos de manera automática. Nosotros estamos respirando, tenemos de aproximadamente de 16 a 20 respiraciones por minuto y lo hacemos de manera automática. 16 a 20 respiraciones por minuto. Pero ¿qué tal si tomáramos 5 minutos al día a hacer respiración consciente, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en mindfulness, en donde es una respiración consciente, vas entrando a niveles más profundos de entendimiento? Mi experiencia personal, voy a hablar un poquito de mi experiencia personal. Se puede replicar, inclusive yo me atrevería con rigor científico, estos fenómenos, voy a poner místicos entre muchas comillas, porque pueden ser, pueden no ser, depende de qué ángulos se observen y se disciernen. Pero mira, actualmente tú sabes que hay un gran movimiento internacional de gente que anda buscando la iluminación. 100 comillas de cada lado. Cada quien con sus conceptos, con sus miedos, con sus prejuicios, con muchas cosas. Y otros tantos, de cientos de gentes brindando las ceremonias de iluminación con diferentes costes y postores y promesas y todo, ¿no? Gente tomando ayahuasca, comiendo peyote, comiendo hongos, el sapo, el San Pedro y un sinnúmero de plantas psicotrópicas que existen en la tierra, ¿no? Y que en la antigüedad el hombre, en su búsqueda de ese su sí mismo, las utilizó, ¿no? Y quizá alcanzaron un alto nivel de conocimiento, no sin riesgos, no sin dolor y sufrimiento, ya que el camino de esto que se llama el camino de los chamanes es el camino del dolor y del sufrimiento en alguna manera. Pero ¿qué crees? Experiencias en el monasterio, experiencias en la mística cristiana y obviamente en algunos médicos que se han prestado a un análisis serio de estos estados, se ha descubierto que el cuerpo humano, bajo ciertas metodologías de pensamiento, de emoción, de respiración, de posición corporal, el cuerpo humano es capaz de generar o esas sustancias o el equivalente a esas sustancias, psilocibina o mescalina u otras cosas, ¿no? El cuerpo las puede generar. Claro. Puede generar eso o el equivalente para producir eso mismo que producen estas hierbas, ¿no? Entonces el gran problema es que el usar plantas implica sus peligros. No es tan fácil realmente, en la actualidad lo considero así, dentro de ese mercado del que hablábamos en los primeros videos, de los engaños sobre la iluminación, en el mercado de los que brindan en la iluminación con un folleto de hágalo en 3 pasos y usted ya es todo un Buda Maitreya, un avatar, un Mesías, que es pura mentira, ¿no? Si el ser humano realmente se mete en un proceso de autoinvestigación, de autoindagación,
de autobúsqueda, de realmente conocerse a sí mismo, obviamente que va a encontrar la manera y según la aspiración que tenga la persona, misteriosamente el cuerpo, las emociones, la mente empiezan a producir estos estados. Yo lo digo con toda certeza cuando en el caso de los católicos, cuando un católico realmente entra en un proceso verdaderamente espiritual, que busca un verdadero guía espiritual, que también son rarísimos dentro de la Iglesia Católica. Un guía espiritual no necesita ser necesariamente un sacerdote o un obispo. Puede ser alguien que tenga el conocimiento, pero sobre todo que tenga la experiencia. Entonces yo he visto cómo muchas veces cuando entran en ese proceso de transformación a través de la autoinvestigación y de vivir los escritos sagrados de una manera más consciente, más intelectual, más emocional, más de conciencia con uno mismo, las personas llegan a entrar en esos procesos, ¿no? En esos procesos de ver, de tener cierta fenomenología, y que obviamente cuando estas experiencias se dan es que el cuerpo de la persona está produciendo ciertas sustancias en el torrente sanguíneo para abrir la percepción del cerebro y la percepción neuronal, ¿no? Sí. ¿Y qué tal si a mí me gustaría mucho? No es fácil porque no son cosas que se puedan prever, pero creo que se podría llevar un cierto control. ¿Qué tal si en un momento dado, cuando alguien en un monasterio, o no necesariamente en un monasterio, o en un convento, alguien tiene una experiencia de estas, llamaran a un médico, alguien que estuviera interesado en la ciencia, ¿no? Como indagador estas cosas, y le tomaran una muestra de sangre, por ejemplo, ¿no? O lo conectaran a un encefalógrafo, y todas formas de medición de presión arterial, pulsos cardíacos, radiación electromagnética del cuerpo, descubriríamos cómo el cuerpo humano puede producir o esas sustancias alucinógenas, que les llaman alucinógenas, que yo no creo que sea eso, es otro nivel, es otra cosa, o el equivalente dentro del cuerpo humano, para producir esos niveles de percepción, de percibir esas energías. Bueno, ahí sí puedo entrar en el contexto de que la glándula pineal sí sintetiza moléculas muy similares a estas hierbas que usted comenta, que les va a aparecer aquí en pantalla. Les llaman plantas sagradas en las tradiciones. Plantas sagradas, ¿no? Entonces, pero yo también estoy de acuerdo de que uno tendría que ser autosuficiente y no depender del exterior para crear ese estado de confort interno a través de estados de meditación en donde uno mismo genera esas sustancias y esas moléculas. La principal dentro de la glándula pineal, y que ya la hemos hablado previamente, es la melatonina. Y la melatonina es una hormona maestra también a lo largo de todo el cuerpo, tiene efectos impresionantes que uno nada más diría, bueno, nada más es en el cerebro. No, lo tiene en todo el cuerpo, lo tiene todo el cuerpo y los beneficios son múltiples. Otra molécula que se sintetiza es la serotonina. La serotonina es una molécula que te hace sentir relajado, te hace sentir feliz, en un estado de bienestar pleno, que se ha detectado que tanto la serotonina, la melatonina y la glándula pineal se activan o se sintetizan o se elevan tras periodos de meditación. Eso ya está también a través de la meditación o de la respiración. Se ha visto cómo ya hay un control sobre la frecuencia cardíaca, sobre la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Incluso se ha tratado de visualizar los efectos terapéuticos en diferentes patologías, ¿no? Una de ellas, hipertensión arterial. Personas con presión alta que meditan por largos periodos han visto que disminuye la presión arterial y poco a poco incluso se pueden ir suspendiendo los medicamentos. Obviamente no es decisión propia, sino tiene que estar avalada y supervisada por un médico especialista, el cual diga, bueno, si estás teniendo tus periodos de completa estabilidad a nivel de la presión, pero es lo que decíamos, entonces que nosotros podamos generar
todas estas moléculas, todas estas sustancias, pero ya son endógenas propias, que nos puedan generar un bienestar y un autodescubrimiento. Porque cuando descubrimos que nosotros somos capaces de crear todas esas moléculas que nos llevan a un estado de salud perfecta, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, espiritual, psicológico, pues es indudable que tiene un gran valor, no solo para la comunidad científica médica, sino propia. En el lugar donde yo fui formado, tuve la oportunidad de ver en mis compañeros religiosos y como en las religiosas, inclusive en gente del pueblo, que al llevar todo el proceso de autoindagación, de autobúsqueda interna, a través de la fe católica obviamente, pero bien llevada en su forma profunda y responsable, que realmente yo en ningún otro lugar, excepto en ese lugar donde yo me formé, he encontrado eso. No quiere decir que no. Muchos benedictinos lo tienen, en muchos conventos lo tienen, pero es algo que está como muy, no secreto. No es que no se quiera que el pueblo lo sepa, es que se requiere una investigación, se requiere una disciplina y se requiere responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo de esto. Así como la gente que va a probar en estas ceremonias donde se ponen en peligro, el hecho de que una persona ingiera y meta dentro de su cuerpo plantas que provocan cambios químicos y aperturas de percepción en otros niveles, eso no quiere decir que se van a encontrar a sí mismos, porque a lo mejor una persona que ingiere la misma cantidad de un elemento que otra que está en esa misma ceremonia ingiriendo la misma cantidad de ese elemento, su biología va a reaccionar diferente. Y mientras unos están viendo aparentemente cosas placenteras, hermosas, celestiales o divinas, entre comillas, otros estarán viendo cosas infernales, oscuras, terribles, entre comillas, ¿no? Lo mismo pasa en la verdadera mística, en la mística pura, donde no se usan esas sustancias, donde a causa del mismo proceso de desarrollo y de apertura, de meditación, de introversión y obviamente de cambio, porque tiene que haber cambio, para sostener los cambios químicos del cuerpo, se tienen que hacer cambios químicos, cambios en el exterior, ¿sí? Cuando tú ves que en la parte religiosa, hablando yo como católico, se te pide un cambio de comportamiento así y así, con ciertas metodologías de oración, meditaciones, es para que tú sostengas. Conforme tú vas logrando aperturar tu propio cuerpo a través de la práctica de la espiritualidad, vas aperturando tu cuerpo, tu química va cambiando, tus glándulas van generando otro tipo de sustancias y empiezan a aperturarse esos niveles de percepción. Pero también ha pasado en la iglesia, ¿no? Que muchos místicos llegando al mismo punto de experiencia, unos perciben cosas celestiales o divinas, también entre comillas, o cosas demoníacas, llamémoslo así, o malévolas, oscuras, entre comillas. Porque realmente hay factores del ser humano a nivel de energía y de vibración que están más allá de lo biológico, pero que la ciencia creo que podría ayudar muchísimo si pudiera dar un apoyo a esto, pero con una verdadera responsabilidad. Por ejemplo, esos factores que están más allá de lo bioquímico es la parte de la mente, donde muchas veces se pierde el poder controlar eso, porque todavía no hay los aparatos lo suficientemente sensibles como para poder detectar esos estados llámale de luz, de energía, de frecuencia, de vibración. Todavía no lo hay, ¿no? Pero el que no lo hay no quiere decir que no exista. No, yo sé, por ejemplo, porque lo viví, lo experimenté en un viaje a Guricuta con los huicholes. Pues alguien tomó bastante peyote y no vio más allá de cosas
que otros dicen que ven, como cosas extraterrestres o cosas de ese tipo, ¿no? No me quiero meter en eso ahorita porque estamos hablando más bien desde la parte científica, más aterrizados, ¿no? Y ahí fue donde yo me di cuenta que realmente el que una persona se atasque como cuche de una planta sagrada, entre comillas, que produce cierta química y ciertos cambios de vibración en la persona, eso no quiere decir que lleguen a la profundidad del autoconocimiento, a la profundidad del sí Del mismo. ser. Y dentro de estas filosofías también algo muy importante que mencionan es que hay que ir al centro, ¿no? Nosotros pensaríamos que el centro pues es nuestro corazón y pues no sé si desde el punto de vista de espiritual realmente sea así. Ir al centro, ir al corazón. Y esto tendría un impacto desde el punto de vista de neurociencias porque se ha descubierto que existen ciertas neuronas específicas en el corazón, muy diferentes, que incluso se les ha querido dar que tienen un estado de conciencia muy parecidas a las que tiene el cerebro en el tallo cerebral y en otras áreas subcorticales, pero que no se queda de manera aislada, de que hay una conexión muy directa entre el corazón, cerebro. Esto quiere decir que si nosotros llegamos a nuestro centro, que es el corazón, podríamos también estar regulando indirecta o directamente a nuestro cerebro y de ahí toda nuestra química corporal. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que corazón y cerebro tienen que estar conectados, porque si no nada más hay neuronas en el cerebro, en el corazón también, No, en todo, en el en intestino, todo el cuerpo está. pero hay como ciertas concentraciones, ¿no? Que algunas tradiciones le han dado nombres en el cuerpo a esos puntos: la frente, la garganta, el corazón, aquí el plexo, cerca del ombligo, los órganos sexuales. Como que son puntos, les llaman plexos, podrían ser plexos neuronales. Bueno, las glándulas están más colocadas en un lugar muy focalizado, pero más bien a nivel de lo que muchos en otras tradiciones han visto, los que llegan a tener esa sensibilidad para percibir la irradiación electromagnética de esos lugares, les han dado nombres a esos sitios y donde hay una concentración muy especial de neuronal, ¿no? y de fuerzas electromagnéticas del cuerpo humano, ¿no? Pero pues todo eso se puede activar, pero realmente eso sería un fenómeno, como quieras, aún si se hace desde la parte limpia de usar el pensamiento, la emoción, las actitudes de comportamiento, pero eso tiene que ser experimentado por el experimentador, por el yo, el observador que yo soy, ¿no? Yo tengo que experimentar, yo tengo que saber y tengo que entender y tengo que discernir sobre eso que está pasando ahí, ¿no? Claro, en nuestros hermanos, en la raza humana, ha habido muchos, siempre ha habido quien investigue y ha habido muchos que han caminado por ahí y han logrado pues grandes avances, y por eso en algún momento se les ha llamado como seres que se han especializado en eso y puede guiar a otros, ¿no? Pero cada quien, pero hay muchos de diferente nivel, ¿no? Desde la parte de la religión, pues hay un propósito muy claro y muy definido: encontrar dentro de ti la imagen y la semejanza que eres del Creador. Como quieras entender esto tiene niveles de verdad muy difíciles, son muchos los niveles de verdad, y no es, creo, el momento para explicar todo eso. Con calma quizá lo podamos explicar, otros le llamarán de otra manera, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer notar a los que nos ven es: hay muchísima gente aparentemente autoinvestigándose. La sinceridad de su búsqueda no se pone en duda, no se cuestiona. La sinceridad de muchos que se dicen maestros en esto de dar iluminación con plantas sagradas, yo sí pondría en duda, porque en la medida en que vas entrando a tu propio interior, te vas volviendo más autosuficiente, autoconsciente,
pero al mismo tiempo te vuelves, te vuelves generador, pero hay algo que caracteriza esos estados. Una profunda compasión por el entorno y un profundo servicio hacia el entorno. A veces ese servicio no se ve, porque se habla de que ya alcanzaron la meta y ya se saben y ya se comprenden, pero segregan y hay normas muy precisas, ¿no? Hay normas muy precisas, como ya lo hemos hablado contigo, ¿no? Como independientemente de la moral, la guarda de la simiente es súper importante, ¿no? Porque somos un laboratorio, ¿no? Los chinos dicen que esta energía de la simiente, esta fuerza de la simiente se transforma aquí en energía y luego se tiene que transformar en espíritu, ¿sí? Con otras palabras se dice dentro de la iglesia, San Juan de la Cruz, purificación, iluminación, unión con el ser. Y en otras tradiciones desmitificadas de dioses y de todo eso, solamente la esencia de Dios, del absoluto, da ese proceso, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras señales de alguien que realmente está en la búsqueda es que entre más vamos a nuestro interior, más reconocemos que aunque somos centro, y aunque somos un centro exactamente igual al gran centro, o somos un centro dentro del centro, pero eso es motivo de una profunda humildad, de un profundo vaciamiento, de una profunda aniquilación delante de esa fuerza, ¿no? Y nos damos cuenta de que esa aniquilación no en el sentido de destrucción, sino de anulación, bitul diríamos en hebreo, ese profundo sentido de anulación es para que este centro que yo soy se asemeje al centro en el cual estamos, somos y nos movemos, ¿no? A lo mejor no me estoy dando a entender. No, quedó muy muy clara esta explicación y vaya que varias filosofías han tenido como varios puntos desde la parte espiritual, pero muchos de ellos convergen en varios puntos específicos. Entre ellos, estos famosos puntos energéticos que hay a lo largo del cuerpo que mencionaba hace ratito, que les han dado el término de chakras, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, neuroendocrino, que les hablaba hace ratito, es estos puntos, ¿no? Acá tenemos en el centro, pues, la principal glándula, que es la glándula pineal, que sintetiza melatonina. La glándula pineal está exactamente en el centro de nuestra cabeza. Si nosotros trazáramos una línea, va a aparecer en la figura, en la pantalla, ¿sí? Cómo se traza una línea justo por arriba de las orejas, de aquí a aquí, una línea, y luego de aquí atrás, y luego también justo está en el centro. Esa glándula pineal se ha querido reconocer como un centro energético por otras tradiciones, entonces es un punto específico. De ahí su conexión con también pues el eje hipotálamo hipófisis, que ya hablábamos, están también en el cerebro, y que estas tienen conexiones hacia otras glándulas. Por ejemplo, hacia el cuello tenemos una glándula que se llama glándula tiroides, y esta también modula ciertos aspectos que no voy a meter mucho en detalle, pero a nivel del metabolismo en general. Luego, este eje también modula hacia lo que es el timo. Por ejemplo, el timo, bueno, se va involucionando, va prácticamente teniendo disminución de su actividad conforme vayamos avanzando. En infantes está más desarrollada, pero pues también tiene ciertos efectos. De ahí nos vamos más abajo hacia lo que podría ser el páncreas, ¿no? Y hacia otras glándulas específicas, hacia lo que usted comentaba, plexos a nivel del sistema nervioso entérico, el intestino. De ahí nos podemos ir más abajo hacia gónadas,
o hacia lo que es la suprarrenal. Entonces va a tener diferentes aspectos a nivel funcional, a nivel corporal, el poder regular a voluntad este tipo de estructuras a nivel cerebral, pero desde la respiración, desde la meditación, desde el autoconocimiento, yendo a nuestro centro. He pensado, ¿no? ¿Qué sucedería si a un místico con una verdadera responsabilidad, por ejemplo, en la iglesia, a algún místico se le permitiera, independientemente los estados de humildad o los fenómenos místicos que tenga la persona, ¿no? Pero que pudiera en el momento en que tienen esas experiencias, como lo hablamos en el video anterior con Nancy Follower o algo así, no, porque no sé cómo se pronuncia, en Atlanta, allí en Conyers, que se pudiera en un momento dado monitorear y decir, híjoles, esta persona que está teniendo este fenómeno, que desde la parte religiosa dice está viendo a la Virgen, está viendo a Jesús, está teniendo su experiencia, pero desde la parte científica su corazón está así, sus glándulas están así, sus órganos están así, su sistema nervioso está así, su respiración está así, su pulso cardíaco está así, su presión arterial está aquí. Y sacar sangre y su química sanguínea está diciendo esto, ¿no? Sería en un momento dado, quizá para el científico, ver que va a encontrar a lo mejor en la sangre o en la química del cuerpo sustancias o iguales o no iguales, pero que hacen las mismas funciones de una psilocibina o de lo que es el peyote, ¿no? O de estas plantas sagradas, ¿no? Para allá va la ciencia. Para no recurrir a eso, sí, ¿no? Y ya va la ciencia para allá. Por ejemplo, hay estudios en donde se pone a meditar gente y a la media hora le sacan sangre y empiezan a ver qué marcadores genéticos empiezan a modificar. De hecho, aquí les dejo un artículo en donde a la media hora en esos pacientes se ve cómo se modifica el código de ADN. Del código de ADN, ¿no? Imagínense si ya estamos llegando incluso a niveles genéticos, epigenéticos, que es todo el factor ambiental, cómo modifica tus genes, desde una meditación, o sea, una simple meditación, una meditación. Ahora, a largo plazo, ¿qué cambios no va a poder estar generando en todo el cuerpo, ¿no? Es maravilloso. Yo creo que toda la maquinaria que tenemos en el cuerpo, obviamente con toda la evidencia científica que ya se muestre de que pues se está modificando tu ADN y que incluso puede prevenir ante ciertas enfermedades, pues eso es maravilloso. Lo comentábamos la otra vez, monjes tibetanos y mismos personas endémicas del Tíbet que se la pasan meditando o realizando este tipo de prácticas espirituales son muy longevas. Entonces tienen impacto directo sobre sus genes, sobre su epigenética. Yo creo que eso estaría muy bien. No he encontrado un estudio en donde se analice cómo están los componentes sanguíneos de estas personas que ya son muy longevas. Creo que valdría la pena, obviamente pues que tenga un rigor científico, pero valdría la pena ver qué genes se están prendiendo en esas personas. Ya hay mucha evidencia de qué genes se están prendiendo con la meditación, pero en estas personas que ya sobrepasan por mucho la esperanza de vida. También dentro de la iglesia ha habido esto, pero sí en niveles muy avanzados de estos cambios bioquímicos, electromagnéticos en el cuerpo de la persona que está experimentando, sí es importante que se tenga una guía, una persona verdaderamente que no nada más sepa los conceptos de un libro teóricamente. Inclusive, por ejemplo, creo que con el tiempo, inclusive si la parte científica acepta un reto de esta naturaleza, tendría que haber científicos no nada más con la teoría y de los resultados en un laboratorio sobre eso, sino inclusive quizá tener ellos mismos su propia experiencia
para poder en un momento dado hacer verdaderos discernimientos. Porque obviamente que en la medida que estas experiencias se manifiestan, el perceptor de la experiencia puede saber o no saber, o puede entender o no entender lo que está pasando, pero sí hay factores que, si se salen de control, pueden ser profundamente peligrosos y dañinos para el experimentador. Por eso siempre yo aconsejo un guía, ¿no? Yo he conocido muchos chamanes que pues sí, hacen ceremonias y todo eso, pero realmente así sin juicio, desde una observación verdadera, pues no considero que sean en el fondo seres que se conozcan profundamente a sí mismos, porque sin juicio, simplemente hay comportamientos, actitudes y cosas que claramente obvian que no se han conocido profundamente a sí mismos, ¿no? Que muchas veces en personas muy humildes, quizá analfabetos, quizá ignorantes en muchas cosas, pero que por alguna razón tienen estas capacidades de percibir, de abrir estas percepciones, tienen una calidad humana que realmente sería la envidia de muchos que se dicen guías, de muchos que se dicen directores o gurús de estas cosas. Yo he conocido gente muy humilde que yo, como sacerdote, realmente he aprendido muchas cosas. Pero entonces, ya nada más para cerrar en este punto, ¿cómo poder identificar un verdadero guía o maestro espiritual y saber que nos está llevando por buen camino? La calidad de un verdadero guía se conoce porque toda su enseñanza tiene que ser autorreferencial. Un verdadero guía, como lo dijo nuestro doctor, sí, debe de ser un padre que sepa guiar, que se preocupe por las personas a las que guía, pero que dé una enseñanza autorreferencial. Que siempre todo sea enfocado en la propia libertad del experimentador. Que siempre sea el experimentador libre de elegir, de cuestionarse, de dudar, de preguntar, pero siempre autorreferencial, para no crear ni dependencias ni idolatrías de guías, aunque muchas veces el guía, por su propia experiencia y práctica y ejemplo, puede ser profundamente llamativo y le roba el corazón a los discípulos, ¿no? Pero jamás debe de permitir que el amor se confunda con dependencia y esclavitud. Y a las primeras señales de dependencia o esclavitud, el guía espiritual debe inmediatamente cortar por lo sano, para evitar que la persona que va en la búsqueda se vuelva un dependiente, un idólatra o un esclavo psicológico de estas gentes, ¿no? Porque eso al final va a dar origen a grupos sectarios que van a causar mucho daño y dolor a la gente. Wow, pues muy, muy interesante todo este tema. No sé si le gustaría dar algún fragmento último para ya concluir con este episodio de la iluminación desde la filosofía perenne. Bueno, voy a dar una cita de San Pablo. Hay una parte en la Primera de Corintios, en el capítulo 13, versículos del 12 al 13, donde dice: entonces conoceré como soy conocido. ¿Sí? Creo que en el momento en que la persona se conoce a sí mismo, se va a asombrar de lo que va a ver de sí mismo en su interior. Cuando conozca su propio centro, no puede ver. Algunos piensan que ir al centro y ver a Dios es que vas a encontrar algo, una luz o a Jesucristo. Sí, todo eso lo vas a encontrar ahí. Pero lo más asombroso es que cuando te conoces a ti mismo, no vas a encontrar a nadie más que a ti mismo. Pero a ti mismo en ese estado de perfección geométrica, matemática, energética, en todos los sentidos.
Wow, pues estamos llegando al final de este capítulo y realmente creo que ha sido muy enriquecedor desde puntos de vista científico, espiritual y sobre todo esto último que nos comenta de ir a nuestro centro para conocernos en nuestra esencia. Los invitamos a visualizar también meditaciones que vamos a estar subiendo al canal precisamente para tratar de autodescubrirnos y ver esa esencia que hay en el centro y redirigirnos siempre, siempre, siempre que estemos realizando algún tipo de actividad en el exterior, ir a nuestro centro, ir al centro, regresar al centro, porque estamos tan inmersos en la vida cotidiana, en los pensamientos, en las actividades, que nos olvidamos de nosotros mismos. Y si hemos de encontrar, y si hemos de buscar un guía verdadero, la característica es que dentro de nuestra mucha o poca percepción veamos que ese guía se ha encontrado a sí mismo. Y la característica de un guía que se ha encontrado a sí mismo es que hay un profundo sentido de anulación llamado humildad y servicio a los demás de una manera Desinteresado. Totalmente desinteresada. Muy importante. Muchas, muchas gracias, Padre Carlos, por esta excelente explicación y discusión. Los invitamos a poner en los comentarios si han experimentado este tipo de experiencias místicas, si han logrado encontrarse con ustedes mismos desde el centro, a través de qué metodologías. Los queremos escuchar, los queremos visualizar desde los comentarios, qué tanto han llegado, qué tanto les gustaría llegar, si se han encontrado con verdaderos o con falsos maestros, que nos cuenten sus experiencias para que podamos también tener un contacto con ustedes. También a corto plazo esperemos que podamos hacer videos en vivo para que podamos interactuar de manera sincrónica con ustedes y pues establecer mejor estos lazos. Gracias. Pues muchísimas gracias y nos vemos. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y familiares y nos vemos en el siguiente episodio de Mística y Conciencia Humana.